Bienvenidos, Iglesia de Cristo Elín, en este su programa de Doctrina Básica Elín. Soy Daniel Hernández y en esta oportunidad nos acompaña nuestro hermano Víctor Azurdia. Dios les bendiga, hermanos, es un placer estar con ustedes. Sí, en esta hora, mis hermanos, como ustedes sabrán, hemos venido estudiando por varios segmentos lo que son los 15 frentes de batalla. En esos 15 frentes de batalla hemos hablado todo concerniente a lo que son las obras de la carne, que habla en Gálatas capítulo 5, versículos 19, 20 y 21. Y en esta oportunidad vamos a cerrar nuestro segmento con lo que es la obra de la carne de las orgías. Es un tema muy delicado y hasta cierto punto es un tema que queremos explicarlo detalladamente para que no haya ninguna confusión, y queremos darle las gracias a todos los hermanos que nos han sintonizado durante todos estos segmentos anteriores, y deseamos que este programa sea de bendición para ustedes y que todo lo que usted ha escuchado de las enseñanzas traiga bendición para su vida, ya que es importante que nosotros como hijos de Dios podamos entender y comprender que las obras de la carne Dios no quiere que nosotros las tengamos, y que nosotros podamos saber cuáles son las artimañas del enemigo. Pues bien, entonces vamos a rápidamente, hermano Víctor, cuando hablamos de los 15 frentes de batalla, estamos hablando en Gálatas 5:21, donde dice que las envidias, las borracheras y las orgías, y dice, y cosas semejantes contra las cuales, dice Pablo, os advierto, que ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hermano Víctor, ¿qué me podría usted explicar acerca de lo que son las orgías y por qué las orgías Pablo lo menciona dentro de las obras de la carne? Bueno, tendríamos que irnos hasta el Génesis y vemos de que Dios instituyó la familia. Y no cabe duda que el enemigo de nuestras almas está al acecho para tratar de destruir la familia. Y vemos cómo el enemigo en muchas maneras ataca lo que es la institución familiar, que es, pudiéramos decir, el núcleo de una sociedad. Y vemos de que esto, si alguien tomara el tiempo de estudiar esto a fondo, se va a dar cuenta de que las orgías viene del griego orgia, que es una ceremonia religiosa, más bien satánica. Y eso en los cultos satánicos, usted ve que eso termina en orgías. Y básicamente diríamos que es una fiesta donde se le da desenfreno a la carne, totalmente opuesto a lo que el apóstol Pablo nos está diciendo aquí, que el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y los dos se oponen entre sí para que no podamos hacer lo que el Espíritu Santo desea con nosotros. Pero también dice ahí mismo en Gálatas que si nosotros somos guiados por el Espíritu Santo, no vamos a ceder a esas obras de la carne. Entonces vemos de que en sí la orgía es una satisfacción viciosa, desenfrenada de los deseos o de los deseos de la carne. Vale notar de que en el estado de California es el estado donde se promueve mayormente en las compañías de cine, wow, que es uno de los medios más lucrativos, que es la pornografía, que es lo que está promoviendo esto de las orgías. Entonces vemos nosotros de que realmente a quien se está celebrando, así como nosotros hacemos fiesta a Jehová, pero es una fiesta santa, y es una fiesta donde tenemos que llegar en santidad. Bueno, esto también es una fiesta al dios Baco, que en sí es un bacanal, una fiesta que los griegos, los romanos celebraban esas fiestas que eran paganas, se las celebraban a sus dioses. Entonces, eso es algo que se está manifestando hoy en día también. Sí, hermano, fíjate que algo que me llamaba la atención era que cuando los romanos y los griegos practicaban esa clase de ceremonias, como tú bien lo mencionabas, era porque realmente había dentro de ellos
pues abundaba, no estaba la pura carne, y entonces ellos daban rienda suelta a todas sus pasiones. Pero algo que me llamaba la atención, lo estaba leyendo, hermano Víctor, es de que fíjate que cuando ellos se reunían, ellos no llevaban a sus esposas. Las esposas no participaban, sino que solo eran los hombres, y lo que ellos invitaban eran a prostitutas, que hacían toda clase de perversiones dentro de esas fiestas. Ahora, la pregunta sería, entonces, ¿por qué es que Dios menciona las orgías y de qué manera puede afectar al Hijo de Dios? Ya que pues obviamente pues nosotros queremos apartarnos de toda concupiscencia, del adulterio, de la fornicación, pero si el apóstol Pablo menciona en Gálatas de que nosotros nos apartemos de eso, y como es una obra de la carne, ¿será posible, hermano Víctor, hoy en día que hayan iglesias donde el pecado de la orgía se dé, hermano? Veamos qué es lo que dice mi Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús dijo, como en los días de Sodoma, como en los días de Gomorra, y tendríamos que regresar a ese periodo de tiempo. Amén. Y vemos que ahí en medio de Sodoma y Gomorra había un hombre justo, un hombre piadoso. Entonces quiere decir de que si el Señor está mencionando que la venida del Señor, o más bien lo que va a dar, la última gota que va a derramar el vaso, amén, es lo que sucedía en ese periodo de tiempo. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Era una depravación sexual sin límites, a tal extremo que cuando llegaron los ángeles le dijeron a Lot, hey, danos a esas personas que acaban de llegar, y él les dijo, no, les ofrezco a mis hijas. Bueno, y usted conoce la historia. Entonces podemos pensar de que lo mismo que sucedió en aquel entonces va a suceder ahora. Y bueno, podríamos decir que dentro de la iglesia de Cristo, porque dijimos al principio que el trabajo del enemigo es tratar de destruir lo que Dios ha instituido, que es la familia. Entonces vemos que dentro de las iglesias se ha infiltrado la danza exótica, las vestiduras exóticas, que no es nada más que están promoviendo la sensualidad. Entonces podemos ver que desde ya no es algo declarado, pero es algo así solapado, porque el enemigo, el diablo, es tan astuto, es el padre de toda mentira. Entonces quiere tratar de llevar una cosa falsa, vestida de verdad. Entonces vemos cómo hay iglesias donde ya se está celebrando una danza mecanizada, especialmente guiada por mujeres que están supuestamente pretendiendo darle una alabanza a Dios, pero cuando nosotros examinamos más a fondo, se puede ver que esa se está asemejando a una danza muy sensual que puede provocar deseos y pasiones desordenadas. Sí, mira qué interesante eso, porque aún estaba leyendo acá en Gálatas capítulo 5 y los versos 19, cómo comienzan las obras de la carne, y es exactamente hablando del sexo, porque dice así, mira, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. ¿Qué es un adulterio? Una práctica ilícita sexual, ¿verdad? Y luego dice fornicación. Es otra práctica ilícita en la cual el soltero que no es casado practica la fornicación. Ya tenemos dos obras de la carne. Y luego dice, más adelante, lo que estamos estudiando, hablaba también acerca de la sensualidad, que es como que es la sensualidad, lo que tú mencionabas, también es un vínculo, o un inicio a lo que viene. Y luego al final, que estamos estudiando las orgías, o sea que son prácticamente 4 áreas en las cuales se manifiesta lo que es el área sexual. Y lo hemos estudiado en los segmentos anteriores, cómo es que esa área afecta hoy en día al Hijo de Dios, porque algo que te recuerdas que decía nuestro hermano apóstol Otoniel Ríos Paredes, fundador del Ministerio Selín, decía que hay 3 cosas que a un ministro puede caer, que es la fama, la dama y la lana. Entonces muchas veces que sabemos de que nosotros como seres humanos, como carne que somos, tenemos pasiones dentro, porque están escritas en Gálatas. Hermano Víctor, entonces quiere decir de que el área sexual es una área fuertemente que se mueve dentro del Hijo de Dios,
y que debe de dominar esa área. Porque estaba leyendo también, hermano Víctor, en Gálatas Génesis 6, 2, donde dice, y viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas ellas. Pero fíjate que el verso 3 dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente es carne, mas serán sus días 120 años. ¿Será que el Señor en ese momento, cuando hubo lo que tú mencionabas de los hijos de Dios, que se juntaron con las hijas del hombre, qué es lo que hicieron? Hubo un acto sexual ahí, de alguna manera. Pero de alguna manera Dios como que dijo, no, pues el hombre ya no va a estar, solo es carne, solo busca lo malo. ¿Qué me puedes decir acerca de eso, hermano? Bueno, yo hablo de una mezcla genética. Veamos ahí de que Noé fue escogido porque dice que era limpio en sus genes. O sea que desde un principio, que era lo que el enemigo quería tratar, era de mezclar la simiente, porque vemos que desde la caída de Adán y Eva, amén, ahí habla del Señor de que va a levantar una simiente. Entonces el enemigo ya sabía desde el principio que Dios iba a levantar una simiente por la cual iba a redimir a la humanidad. Entonces el enemigo se empeñó en tratar de contaminar esa simiente. Y vemos cómo cómo Noé es guardado, le cree a Dios y es salvado, porque dice que si alguien es muy ajuicioso de eso, puede ir al original y se va a dar cuenta que dice que era limpio en sus genes. Entonces ahí volvemos a ver otro ataque del enemigo, tratando de contaminar la simiente de Dios. Y vemos tantos otros ejemplos donde se puede ver. Y si nos vamos al libro de Romanos, el apóstol Pablo nos da pudiéramos decir un luzazo de lo que Dios hizo al principio, porque dice en Romanos 8, 2:28, porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne, sino que es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón por el espíritu, no por letra, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. Entonces podemos ver de que hubieron dos tipos de circuncisiones. La primera circuncisión que Moisés hace, que es la de la carne, la que está refiriendo aquí el apóstol Pablo. Amén. Y veamos qué sucedió. Yo creo de que el pueblo de Israel quería ser contaminado. Vemos que desde Abraham, Dios le promete a Abraham que le iba a dar un pueblo con una simiente grande y que iban a ser cautivos 400 años. Entonces eso le da al enemigo tiempo para que él pueda plantar o pueda hacer un campo minado para el pueblo de Israel. Entonces los mete a la esclavitud de Egipto, y ahí empezaron a ver todas estas cosas. Entonces, ¿qué es lo primero que Dios le ordena a Moisés? Porque vemos de que cuando el pueblo de Israel es libre de la esclavitud de Egipto, y ya se sienten libres, Moisés sube al monte a recibir las tablas de la ley, y Dios le dice exactamente: baja porque este pueblo se ha corrompido. Y cuando nosotros leemos, dice que el pueblo se sentó a comer y a jugar. Entonces, realmente no era que estaban comiendo Amén. y jugando. Sí. Era algo más profundo. Por eso no creo que Dios se haya molestado porque el pueblo estaba comiendo y jugando, sino que ya habían ofrecido un sacrificio a un becerro de oro y estaban en sí ya casi practicando lo que aquí estamos hablando. Sí, porque efectivamente vemos que inclusive, como tú mencionabas, que esa práctica pues ya es el paganismo, lo que desde tiempos de Moisés, Dios ya había establecido de que los pueblos no se juntaran, o sea, el pueblo de Dios, Israel, no se mezclara con los pueblos que existían en ese entonces. ¿Por qué? Porque había mucha depravación, había mucho pecado. Porque déjame decirte, hermano televidente que nos estás sintonizando, hermano, hermana, el propósito de este estudio es para hacerte ver de que aún desde los tiempos antiguos con el pueblo de Israel, Dios ya había escogido un pueblo que le iba a servir, un pueblo santo que Él quería para Él. Y por esa razón, desde tiempos antiguos, Dios ya venía, quería que el pueblo de Israel fuera apartado,
que no se mezclara con las demás razas. De la misma manera, hoy en día, tú y yo somos un pueblo escogido. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos comprados con sangre a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y por esa razón de que ahora que nosotros estamos en Cristo, Dios nos ha perdonado y somos un pueblo santo. Ahora, Dios quiere que de la misma manera como fue apartado Israel, nosotros también nos apartemos. ¿Por qué? Porque esas mismas prácticas se dan hoy en día, porque ya mi hermano Víctor lo mencionaba, son cosas ancestrales que se vienen transmitiendo de generación en generación. Y algo que me llamaba la atención, hermano Víctor, que estábamos viendo de que en Gálatas capítulo 5, 17, habla Pablo cuando él menciona que porque la carne desea contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Y luego dice porque ambos luchan entre sí. O sea, hay una lucha interna. Y luego dice seguidamente, y por eso ustedes no pueden hacer todo lo que quieren. O sea, el apóstol Pablo en Gálatas 5:17 nos está ilustrando, nos está mostrando de que hay una guerra interna, que es la carne y el espíritu, porque es una lucha que hay. Entonces, es por esa razón, hermano Víctor, de que en este estudio estamos viendo lo que es las orgías, que es una obra de la carne. Hay una lucha interna, porque el cristiano a veces como que quiere y no quiere. Entonces es eso. ¿Podrías tú ampliar un poquito más acerca de esto? Bueno, veamos desde el principio en Génesis 17:10, cuando Dios le dice a Abraham que iba a hacer un pacto con él. Amén. Y que todo el hombre nacido de su casa al 8º día, que es renuevo, iban a ser circuncidados. Entonces, ¿qué era ese acto? Ese acto simbolizaba que todos los varones que iban a ser nacidos de esa simiente de Abraham iban a ser personas consagradas para Dios, iban a ser diferentes al mundo, iban a ser apartados para Dios. Amén. Entonces veamos lo que el apóstol Pablo dice, lo que leímos, de que ahora la circuncisión no es la externa, amén, sino es la del corazón. Y veamos que hubieron dos circuncisiones. Una circuncisión que Moisés hizo cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, que era la ordenanza que Dios le había hecho a Abraham. Y luego vemos una circuncisión posterior, que es la que hace Josué. Y dice que era para quitar el oprobio de Egipto. Amén. Entonces, si nosotros vemos que hay una circuncisión literal y hay una circuncisión del corazón. Hay dos circuncisiones. Entonces, la de nosotros, la que el Espíritu Santo, tipificado en Josué, nos hace, es la circuncisión del corazón. Amén, o sea, amén, que ¿para qué quitar? Literalmente, estaban cortando el prepucio del miembro viril del varón. Entonces, ¿qué significaba eso? Que el Espíritu Santo quiere cortar toda obra de la carne, porque estamos hablando de que son obras de la carne. Entonces el Espíritu Santo lo que está tratando de hacer a través de la administración, alabanza, adoración, estudio de la palabra, etcétera, está quitando esa carne que es la que se está oponiendo a hacer la voluntad del Espíritu Santo. Amén. Pues sí, pensamos de que eso, hermano Víctor, es algo que nosotros debemos de entender claramente, porque en la realidad, hermano, y Dios me ha permitido en los momentos de administración también que estamos sirviendo en la administración, yo he podido ver, hermano Víctor, cómo hay personas que batallan bastante en lo que es el área sexual. Porque fíjate que inclusive personas que son casadas están peleando, eso es una situación que está dentro de ellos, inclusive los solteros. Y yo pienso de que es algo, como decíamos en Gálatas 5:17, de que que la obra de la carne desea contra el espíritu, esta es la batalla. Entonces, y eso que tú mencionaste acerca de la circuncisión del prepucio del corazón, yo creo que eso es algo muy importante, porque vemos cómo Dios, aún en el tiempo de Moisés, que se hizo esa circuncisión, fue literal, fue en la carne, fue literalmente una cortadura, ¿no? La circuncisión. Pero la que ahora nosotros tenemos, ahora en la gracia, ahora en la era del Espíritu Santo, es las intenciones que hay en nuestro corazón, los deseos que surgen en ti y en mí de cometer pecado, de entrar en las obras de la carne. Por esa razón, hermano, tú tienes esa batalla interna, que bien lo decía en Romanos capítulo 7, donde habla de que miserable hombre de mí, decía Pablo, de lo que yo quiero hacer, ¿verdad? No hago, y lo que no quiero, eso hago. Entonces hay una contienda dentro. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos pasiones, hermanos. Nosotros tenemos la concupiscencia que nosotros le llamamos la fiera, ¿no?
Entonces hay una concupiscencia dentro de nosotros. Y es contra esa concupiscencia la que nosotros tenemos que estar peleando y peleando y peleando. Pero bien, hermano, para ir avanzando, entonces, estaba viendo, hermano, en Génesis capítulo 6 y verso 12, donde dice textualmente, y miró Dios a la tierra y vio que estaba corrompida, lo que tú mencionabas, pues todos los mortales en la tierra seguían los caminos malos o hacían lo malo. Cuando el Señor mira que ve un vistazo a la tierra y vio que todo estaba corrompido, tú mencionabas anteriormente de que cuando ellos practicaban esas comida y bebida, porque me llamaba la atención, yo creo que algún televidente va a tener esa pregunta, bueno, pero ¿qué tiene que ver la comida y la bebida en este caso? ¿Y por qué? ¿Por qué está catalogada como una orgía el sexo, el alimento y, ¿cómo se llama?, y la bebida? Porque tú sabes que la bebida trae disolución, el tomar. Ahora, la comida, pienso yo, hermano Víctor, que eran el ofrecimiento que hacían a los ídolos, ¿no? Entonces, ¿por qué Dios, sería la pregunta, ¿por qué Dios enfatiza tanto el que no se hagan esa clase de prácticas? Bueno, veamos un ejemplo, Sansón. Amén. Sansón fue seducido por Dalila, y Dalila dice que venía del valle de Sorá o algo así, no me recuerdo el nombre. De Sirón. Sí, que quiere decir viñedos, o sea, el lugar donde se produce vino. Entonces, es interesante ver de que se menciona la bebida y la comida. Sí. Entonces, podemos decir de que el Hijo de Dios puede ser seducido por unciones diabólicas si no está bien con Dios. Porque vemos el ejemplo aquí, dice, se sentaron a comer y a beber. No hay nada de malo con eso. Pero ¿qué estaban comiendo? ¿Qué estaban bebiendo? Esa sería la pregunta. Y veamos otra cosa más interesante, porque correlacionabas algo acerca del hijo de la esclava Agar y su hijo. Y el hijo de la libre, que era Sara, y su hijo. Entonces, dice que cuando los dos niños empezaron a crecer, hubo una contienda. Entonces, Abraham, guiado por Dios, le dice, tienes que desechar a Ismael. Tienes que quedarte nada más con Isaac. Entonces, vemos nosotros de que era una ordenanza de Dios, porque podemos decir que Isaac fue una obra de la carne, que Abraham hizo. Ajá. Y tenía que expulsar esas obras de la carne. Correcto. Entonces así también nosotros sabemos que esas obras de la carne están dentro de nosotros. Entonces, bajo la guianza del Espíritu Santo, nosotros tenemos que echar todas esas obras de la carne. Y ahí es interesante ver de que cuando hablábamos de que Josué fue guiado por Dios o fue instruido por Dios, él le dijo, escoge piedras de pedernal y hazte cuchillos afilados. O sea, que quiere decir que el Espíritu Santo va a utilizar herramientas que son sus ministros a través de la directriz del Espíritu Santo a guiar a sus ministros para que a través de la palabra, porque el cuchillo se está asemejando a la palabra que corta y va a deshacer toda obra de la carne. Entonces, la importancia de que nosotros podamos atender a la sana doctrina de ministros de Dios guiados por el Espíritu Santo, que va a hacer que nosotros podamos cortar con toda obra de la carne para poder ser libres y servirle al Señor. Amén. Sí, pues efectivamente, hermano televidente, el ejemplo está bien claro. Nosotros tenemos que desechar toda obra de la carne que haya dentro de nuestra vida. ¿Por qué? Porque ese es el propósito de una sana doctrina. Ese es el propósito de este estudio, hacerte, enseñarte, y para que tú puedas ver que las obras de la carne no solamente están escritas ahí, sino que si el apóstol Pablo menciona todas estas obras de la carne, es porque efectivamente esas cosas hay dentro de nosotros. Y por eso que estos 15 frentes de batalla son
las cosas en las cuales nosotros tenemos que batallar, hermano Víctor, diariamente. O sea, no solamente es de una vez, no, que es diariamente, constantemente. Por eso que el apóstol Pablo lo menciona bien, de que la carne desea contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Pero hay un verso que me llama la atención, quisiera leérselo, es Gálatas capítulo 5 y 16, donde dice: y yo los exhorto a que se dejen conducir por el Espíritu de Dios, y dice, y así no serán arrastrados por los deseos de la carne. O sea, el mismo apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5, 16 está dando la solución, que si nosotros somos guiados, nos dejamos guiar por el Espíritu Santo de Dios, nos dejamos guiar por la palabra, nos dejamos guiar por lo que Dios quiere para nosotros, entonces nosotros no vamos a ceder o ser arrastrados, como dice, a los deseos de la carne, porque todo está basado en un deseo, hermano. Si hay envidias, que lo estudiamos, es un deseo. Si usted ve que hay, digamos, un adulterio, hay un deseo por la mujer del prójimo. Si hay fornicación, es lo mismo. Todo, si usted lo basa, lo mira de esa manera, y hermano Víctor, todo está basado en un deseo. Y por eso fue uno de los pecados que también se cometieron en el huerto del Edén, cuando Eva vio que el fruto era codiciable, ¿va? Era deseado. Entonces, muchas veces, hermano, nosotros deseamos cosas que realmente Dios no quiere. Y por esa razón es que queremos hacer énfasis, que estos son obras de la carne y nosotros tenemos que desechar. Rápidamente, hermano Víctor, ¿qué consejo le podría dar a aquellas personas que están pasando por esta situación? Bueno, veamos de que Josué fue instruido para circuncidar al pueblo de Israel. O sea, la circuncisión está hablando de una administración, porque luego tenían que bajar al Jordán para luego empezar a comer del fruto de la tierra prometida. Entonces, cuando nosotros nos ministramos, cuando nosotros rendimos las áreas de nuestra alma, cuando nosotros bajamos a las aguas, más bien a la administración, que es pasar el Jordán, podemos empezar a disfrutar de la comida celestial. Y eso es lo que Dios quiere. El enemigo desprogramó nuestra alma, pero el Espíritu Santo se ha encargado de reprogramar nuestra alma en la medida que nosotros dejemos que Él lo haga. Amén, gloria al Señor. Pues hermanos, ya se nos ha terminado nuestro tiempo. Solo queremos darte las gracias por la sintonía, y en nuestro próximo segmento hablaremos cómo podemos escapar de estas orgías. Que el Señor te bendiga grandemente y deseamos que el Señor te siga bendiciendo grandemente. Bendiciones. Hasta luego.